Hoy saludamos en primer lugar a Patricia García, socia de Macroyield. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y feliz año. Feliz año, buenos días. Bueno, por lo pronto estamos teniendo un muy buen comienzo de año nuevo. Sí, parece que el mercado ha entrado con ánimo a este 2023, que se presenta complicado para los inversores, y lo que nosotros esperamos es mucha volatilidad durante el año, porque todas esas incertidumbres que tú has ido comentando van a estar presentes durante todo el año. Buenos datos económicos pueden tomarse como que los bancos centrales van a seguir apretando, malos datos económicos pueden considerarse como serán malos para las empresas y para los beneficios empresariales, y malo para la renta variable. Así que, bueno, hay que ir viendo durante el año qué es lo que va a ocurrir, pero desde luego lo que sí que pensamos es que va a ser un año volátil. Hay que ir desde luego sin prisas, a la espera de que empiece todo todo el traqueteo de los bancos centrales y conozcamos datos macro importantes esta misma semana, como el empleo, el ISM en Estados Unidos o la inflación en Europa. China es la que ocupa gran parte de los titulares a medida que se levantan las restricciones y aumentan también los contagios. ¿China tiene en estos momentos más riesgo o más peso que la política monetaria o la inflación? Bueno, lo que sobre todo pensamos es que va a ser un foco de incertidumbre también durante todo el año. En principio puede sonar como una de las grandes esperanzas para este año, porque si sucede lo que quiere, lo que parece que quieren, que es que haya una inmunidad de rebaño muy rápido, y por cómo se están contagiando, pues parece que pueden alcanzarla, como nos ha pasado aquí en Occidente, que hemos aprendido a convivir con el virus. Bueno, pues que la economía pueda empezar a repuntar de nuevo. No sé si estáis viendo mis gráficos, pero aquí estamos viendo el PMI de manufacturas, cómo ha caído con fuerza en los últimos meses en China, por esa paralización de la actividad con las restricciones de su política de cero COVID, y cómo también el PMI aquí pone manufacturas, pero son servicios, cómo han caído con muchísima fuerza. Esto puede revertir en el primer trimestre si esa inmunidad de rebaño llega, si los chinos empiezan a convivir con el virus y empieza a movilizarse. La verdad es que viene el final de mes con la celebración del año lunar nuevo chino, y eso generalmente en China suelen significar muchísimos viajes, con lo que se espera que esos contagios que se están produciendo ahora en las grandes ciudades pues se traslade hacia la zona rural, con lo que la expansión del virus puede ser muy grande. Y bueno, vamos a ver si los chinos aprenden a convivir con el virus y a relanzar la economía, que eso es lo que está esperando ya los inversores de renta variable. Tal como vemos en el gráfico de la derecha abajo, ya desde que empezó China a cambiar esa política de cero COVID, están repuntando los índices en China, con esa expectativa de que la economía pueda relanzarse. Este año habrá que estar también muy atentos a los múltiples pulsos que mantienen Washington y Pekín. ¿Están peor las relaciones políticas entre China y Estados Unidos ahora que durante la etapa de Donald Trump con Biden? La verdad es que sí, porque, o por lo menos es más evidente que están peor. Eso es además uno de los riesgos que nosotros vemos de fondo para los activos de riesgo chinos y de largo plazo, porque creemos que se está, pues se está evidenciando, no es que no estuviera ocurriendo antes, pero se está evidenciando un cambio en el orden mundial. Esa política de bloques puede estar más clara. Es verdad que se siguen necesitando mucho, tanto China como Estados Unidos. Europa también necesita mucho a China, China necesita al comercio mundial, y por eso las cosas se siguen pues moviendo con paños más o menos calientes, pero en Estados Unidos cada vez es más evidente cómo están poniéndole el pie en la pared a China. Vemos en el gráfico de la izquierda, bueno, es una tabla de una encuesta que realiza Pew Research a la población en distintos países, y la opinión desfavorable de China está en el 82%, esos máximos de toda la serie.
y en el resto de países también están esa opinión desfavorable en máximos. Como que ha quedado, está más evidente qué es lo que significa China para Occidente, el riesgo que supone. Y esa opinión desfavorable pues hace mella también en los políticos que tienen menos problemas para dejar clara cuál es su política anti-China. Y, por ejemplo, estamos viendo cómo ni los aranceles que impuso en la etapa Trump se han rebajado, y además Biden está incrementando mucho las restricciones a las exportaciones desde Estados Unidos a China, alegando cuestiones de defensa, y entonces está afectando a sectores como semiconductores. Y todo esto, China por ahora mantiene un perfil bajo a la hora de contestar a Estados Unidos esas supuestas agresiones con estas restricciones en la exportación. Está manteniendo ese perfil bajo porque no quiere una guerra comercial muy abierta, porque no le viene nada bien para la economía. China está dejando además clara también que mantiene ese pragmatismo que la define, y lo ha dejado claro al cerrar con la política de cero COVID. A pesar de que Xi Jinping en sus discursos dejaba muy claro la importancia y lo bien que había ido la política de cero COVID, bueno, pues no le han dolido prendas en dar un giro de 180 grados ante las protestas que estaba recibiendo, y bueno, pues un toque pragmático de China. Y eso también lo estamos viendo en las relaciones entre Estados Unidos y China. Y otro tema que nos da, pues que pensamos que puede ser de riesgo y que tendremos que estar atentos los inversores, es lo que se está cociendo en el mar del sur de China, sobre todo con el foco en Taiwán. Taiwán además es uno de los mayores productores de semiconductores, que es un bien muy preciado ahora en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo militar. Entonces, bueno, pues todo este tema va a seguir de fondo. En 2024 hay elecciones en Taiwán, hay elecciones en Estados Unidos, y ambas cosas pueden ir cociéndose a lo largo de 2023, y los inversores tendremos que estar atentos a ello. Por hilar con otro de los grandes asuntos del momento, el coste de la energía, Rusia necesita que China abra su economía para venderle, entre otras cosas, materias primas, gas, el petróleo que no entra en Europa. Todo eso, ¿cómo podría evolucionar? ¿Y tenéis alguna idea de cómo puede comportarse o evolucionar y afectar también la guerra en Ucrania al mercado de la energía? La guerra en Ucrania, pues es muy complicado saber cómo va a evolucionar. Nosotros pensábamos que con el toque que le dio Xi Jinping a Putin a finales, bueno, en octubre del año pasado, Putin tuviera algo de prisa por terminar la guerra, pero se le está complicando. La OTAN se está mostrando muy firme, y yo no sé si Putin esperaba que la OTAN se mostrara tan firme. En otras ocasiones, por ejemplo, cuando invadió Crimea en 2014, Europa mira hacia otro lado, la OTAN también, y ahora no está siendo así, porque yo creo que en lo que comentábamos de ese cambio en el orden mundial, Europa y la OTAN tienen claro que esto no es una guerra contra Ucrania, que es una guerra contra Europa y contra nuestras fronteras. Entonces, pues pensamos que esta guerra puede alargarse, porque van a seguir desde la OTAN ayudando a Ucrania, y la salida para Putin no es nada fácil, porque no puede permitirse una derrota, y vender una victoria saliendo de allí con las manos vacías también parece que puede ser complicado. Así que la guerra de Ucrania pensamos que puede alargarse, porque además las sanciones que están imponiendo desde Occidente a Rusia no están teniendo mucho efecto, aunque sí que lo están teniendo, pero no está teniendo mucho efecto, y lo vemos aquí en este gráfico, que es bueno, pues las ventas de petróleo, de las exportaciones de petróleo ruso. Son hasta septiembre, pero bueno, no estimamos que hayan bajado mucho más, y es que Rusia sigue vendiendo petróleo, porque se lo está vendiendo, entre otros, a los chinos, también a Asia, precios más bajos. Y bueno, pues las sanciones en este sentido no están teniendo mucho impacto. Tampoco es que nos venga muy mal, porque si Rusia dejara de producir petróleo, el precio del petróleo subiría muchísimo, porque es uno de los mayores productores del mundo, y la inflación se vería afectada. Así que bueno, ahí andamos
Ujú. bueno, que no está muy claro en qué puede terminar esta guerra o cómo pueden terminar estos intereses entre Occidente y Rusia. Estamos hablando de riesgos geopolíticos de largo alcance, muchos de ellos acaban, por supuesto, a nuestro control. Otro de los fenómenos que está, o en principio, está en marcha es el nuevo orden mundial. Hay quien lo califica de desglobalización, aunque hay gente tampoco que no entiende cómo es posible que estemos hablando del fenómeno de la desglobalización si la economía global se enfrenta a una recesión. Ha sido una de las grandes advertencias en estos primeros días del año del Fondo Monetario Internacional, hablando de un fuerte frenazo económico en China, en Estados Unidos, también en Europa. El Fondo Monetario Internacional también advertía sobre la delicada situación en la que se encuentran los emergentes, países emergentes, y bueno, además de Irán, India, China, etc., etc., ahí tenemos también a Latinoamérica y ahí tenemos también a mucho IBEX 35. Sí, es verdad que el IBEX 35 es uno de los más expuestos en Europa a Latinoamérica. En el gráfico de la izquierda tenemos en las columnas verdes cuál es la exposición por ingresos en distintas regiones del IBEX y en gris oscuro la exposición del Eurostoxx. Vemos que la exposición en Latinoamérica es del 17% y sin embargo en el Eurostoxx esa exposición es del 8%. Es decir, todo lo que pase en Latinoamérica tiene impacto en nuestros mercados. Es verdad que, por ejemplo, el IBEX este año el año pasado, en 2022, fue uno de los que mejor se comportó. Es verdad que años anteriores se había comportado mucho peor. Y es que Latinoamérica, aunque se temía que pudiera ser un gran desastre con la subida del dólar, al final no se comportó tan mal, quizá por la subida de los precios de las materias primas durante buena parte del año, pero de nuevo pensamos en China. Si China se recuperara, como se piensa, a partir del final del primer trimestre de este año, pues en Latinoamérica tendría un cierto colchón. También está muy expuesta a Europa y a Estados Unidos, donde se espera que la economía se desacelere. Así que sí que podría sufrir por ahí, pero por otro lado también podemos pensar en el dólar, que en un contexto, si hay de desinflación, podría perder algo de fuelle y eso podría ayudar a esas economías. Así que por un lado tenemos aspectos negativos. Es verdad que una posible recesión a Latinoamérica le vendría mal porque es uno de los mayores exportadores de materias primas y eso se vería mermado, pero si China volviera a entrar en juego, lo vemos aquí en el gráfico de la derecha, tenemos en azul el factor chino en el comercio mundial. Vemos cómo ha caído con muchísima fuerza y si consiguiera recuperarse, ahí tiene Latinoamérica una oportunidad. Otra oportunidad es si el dólar no sigue revalorizándose y aspectos negativos, la parte de la recesión en Europa y en Estados Unidos. Otro aspecto positivo también es cómo han soportado en el año pasado las economías en Latinoamérica mejor de lo que lo habían hecho en otros periodos de desaceleración económica. Así que bueno, quizá para el IBEX 35 lo mejor es estar un poco pendiente de qué es lo que va a pasar en China, porque eso tendrá impacto en las expectativas de Latinoamérica. Está bien ese punto de vista. Para finalizar, del primero al último, en 2022, todos nos hemos llevado alguna cornada. Muchas veces, para no llevarnos muchos disgustos, es más importante saber qué es lo que no hay que comprar que lo que sí hay que comprar. Si le preguntase cuáles o qué inversiones habría que evitar en 2023, ¿dónde habría que mirar? Bueno, como hemos dicho al principio, el 2023 va a ser un año de muchísima volatilidad. Y entonces, antes de decir lo que evitaríamos, lo que sí buscaríamos en este 2023 es formar unas carteras de largo plazo y buscar oportunidades en esos posibles momentos de caídas importantes. Las carteras muy bien diversificadas y evitando. Ahora ya sí que te digo lo que evitaríamos, evitando empresas muy endeudadas. Vamos a seguir en un contexto de tipos de interés mucho más elevados de lo que estábamos disfrutando en los últimos años.
Y también evitaríamos compañías con márgenes muy pequeños, porque pensamos que los márgenes van a seguir reduciéndose y entonces las que tengan esos márgenes muy ajustados ya podrían sufrir, sobre todo si no tienen capacidad de fijar precios, porque aunque la inflación podría haber visto ya un pico en las economías desarrolladas, también es verdad que pensamos que la inflación no va a encontrar niveles como los que habíamos visto en años anteriores hasta dentro de mucho tiempo, así que van a seguir en niveles elevados. Así que evitar, sobre todo, compañías muy endeudadas, compañías con escasa capacidad para fijar precios, márgenes pequeños. Y eso, lo más importante, diversificación y búsqueda de oportunidades en compañías de calidad. Pues esas son las pautas, en principio bastante sencillas. Ahora hay que animar a los inversores a que investiguen y, por supuesto, también que se pongan en manos de sus asesores financieros. Patricia García, Macroyield, un placer como siempre, muchísimas gracias y la espero dentro de unos días. Un fuerte abrazo. Muy bien, Hasta la a próxima. disfrutar de un buen año. Igualmente.